Bienvenidos a la segunda cápsula de la materia Fundamentos Teóricos del Diseño. En esta ocasión vamos a explorar dos conceptos fundamentales para el diseño arquitectónico: la percepción visual y la funcionalidad de objetos. Veremos qué es la percepción visual y cómo funciona, dos principios de la Gestalt que explican cómo organizamos la información visual, qué significa que un objeto sea funcional y finalmente cómo se relacionan la percepción y la función en el diseño arquitectónico. Comencemos. Primero, ¿qué es la percepción visual? La percepción visual es el proceso mediante el cual interpretamos y damos significado a la información que recibimos a través de la vista. Es importante entender que no vemos pasivamente. Nosotros no somos una cámara fotográfica que simplemente captura imágenes. Nuestro cerebro interpreta activamente lo que vemos, organiza la información visual, la compara con experiencias previas y le da significado basándose en nuestro contexto cultural y personal. Por ejemplo, dos personas pueden ver el mismo edificio o la misma casa y tener interpretaciones completamente diferentes, dependiendo de su formación, de su cultura o de sus experiencias previas. La arquitectura, en arquitectura esto es fundamental. ¿Okay? Como arquitectos no solo diseñamos espacios físicos, diseñamos también lo que son experiencias visuales. Controlamos lo que el usuario ve primero cuando se acerca a un edificio. Diseñamos cómo se mueve por el espacio. Determinamos qué sensaciones experimenta el usuario al estar en diferentes áreas. Y influimos en cómo interpreta el edificio completo. Un arquitecto experto manipula lo que es la percepción visual para que así puedan crearse experiencias espaciales específicas. Puede hacer que un espacio se sienta amplio o íntimo, acogedor o monumental, moderno o tradicional, todo a través de el control de elementos visuales. Para entender mejor cómo percibimos visualmente, necesitamos hablar de la Gestalt. La Gestalt es una escuela de psicología que estudió cómo percibimos las formas y organizamos la información visual. Desarrollaron leyes o principios que explican cómo nuestro cerebro agrupa y organiza lo que son los elementos visuales. El principio fundamental de la Gestalt es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Esto significa que no percibimos elementos aislados, sino totalidades organizadas. Veamos el primer principio, la ley de proximidad. Los elementos que están cercanos entre sí tienden a percibirse como un grupo, como parte de una unidad. En arquitectura usamos esto constantemente. Por ejemplo, cuando agrupamos ventanas en una fachada, el usuario las percibe como una unidad compositiva, no como ventanas individuales. Cuando nosotros colocamos columnas a distancias regulares, creamos un ritmo que se percibe como un sistema ordenado. La distribución de espacios también usa este principio. Áreas cercanas que se perciben como relacionadas fundamentalmente. El segundo principio es la ley de la similitud. Los elementos que son similares en forma, color, ya sea tamaño o textura, se perciben como relacionados, incluso si están separados espacialmente. En arquitectura, esto nos permite crear ritmo en fachadas usando elementos similares. Esto nos puede ayudar a mantener unidad visual, usando materiales consistentes en todo el proyecto. Y nos permite crear coherencia formal repitiendo elementos similares que el usuario reconoce como parte de un sistema de diseño. La tercera ley es la de continuidad. ¿Okay?
Nuestro cerebro prefiere ver líneas continuas y fluidas en lugar de cambios abruptos o discontinuos. En la arquitectura esto es crucial. ¿Okay? Es crucial para lo que es el diseño de circulaciones. Las rutas fluidas se perciben como más naturales y son más fáciles de seguir. También usamos líneas compositivas. Estas son líneas compositivas continuas para dar coherencia visual a nuestros diseños y creamos secuencias espaciales donde un espacio fluye naturalmente hacia el siguiente. El cuarto principio es la ley de cierre. Nuestro cerebro tiende a completar mentalmente formas incompletas. Vemos totalidades incluso cuando faltan partes. En arquitectura, esto nos permite crear espacios sugeridos en lugar de totalmente cerrados. Podemos usar marcos y encuadres que el usuario completamente mentalmente. ¿Okay? Los patios y plazas a menudo usan este principio, aunque no están completamente cerrados. Los percibimos como espacios definidos. La quinta es la ley de figura-fondo. Nuestra percepción distingue entre un elemento principal, que llamamos figura, y su contexto, que llamamos fondo. En este no podemos prestar atención a todo simultáneamente, así que nuestro cerebro separa lo importante de lo secundario. Siempre va a haber un foco principal. En arquitectura esto es muy fundamental, ¿okay? Para crear jerarquías espaciales. Nosotros decidimos qué volúmenes o espacios deben destacar como figura y cuáles funcionan como fondo. También determinamos cómo el edificio se relaciona con su entorno. Ahora esta pregunta, ¿el edificio es figura y el contexto es fondo o viceversa? La sexta ley es la de simetría. Percibimos las formas simétricas como más estables, ordenadas y placenteras visualmente. En arquitectura, la simetría se usa para crear composiciones equilibradas. Las fachadas simétricas comunican orden y formalidad, y la organización espacial simétrica se percibe como clara y lógica. Sin embargo, no toda arquitectura debe ser simétrica. La simetría puede crear dinamismo e interés visual. El arquitecto debe decidir conscientemente cuándo usar simetría y cuándo romperla. Ahora hablemos de la funcionalidad de los objetos. La funcionalidad se refiere a que también un objeto cumple el propósito para el cual fue diseñado. Un objeto funcional hace bien su trabajo. En arquitectura, los espacios tienen funciones específicas. Una cocina, por ejemplo, debe permitir preparar alimentos eficientemente. Un auditorio sería otro ejemplo de cómo debe tener buena acústica y visibilidad. Y también una sala de espera debe ser cómoda. La forma del espacio debe facilitar su función y es crucial que el usuario pueda entender intuitivamente cómo usar el espacio. Si un usuario entra a un edificio y no sabe dónde ir o qué hacer, el diseño ha fallado en su funcionalidad. Esto me lleva a un concepto importante, los affordances o posibilidades de acción. Este término fue acuñado por el psicólogo Donald Norman. Los affordances son las características de un objeto que sugiere cómo debe usarse. Piensen en un objeto, en un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, una manija sugiere que debe tirarse. Una palanca es una puerta. En una puerta sugiere que debe empujarse. Una escalera, por su propia forma, sugiere que debe subirse. Los buenos diseños tienen affordances claros. El usuario entiende cómo interactuar con el objeto simplemente viéndolo. No necesita instrucciones porque el diseño comunica su función visualmente. En arquitectura, los affordances son fundamentales. Los espacios bien diseñados comunican su función visualmente. El ancho de las puertas indica jerarquía
Las puertas anchas sugieren entradas principales o espacios importantes. Las alturas de los techos sugieren el uso del espacio. Techos altos para espacios públicos o representativos, techos más bajos para espacios íntimos. Los materiales también comunican. Materiales duros y resistentes en pisos sugieren áreas de alto tráfico. Materiales suaves y delicados sugieren áreas que requieren cuidado. Y la iluminación dirige la atención. Los espacios mejor iluminados atraen al usuario. Esto nos lleva al famoso principio: la forma sigue a la función, del arquitecto Louis Sullivan. Este principio sugiere que la forma de un edificio debe derivarse directamente de su función. Si entendemos la función, la forma correcta debería surgir naturalmente. Pero en la práctica, la relación entre formas y función es más compleja. Forma y función se influyen mutuamente. La forma no solo responde a la función, también comunica significados y genera emociones. Por eso decimos que el equilibrio es fundamental. No podemos sacrificar totalmente la forma por la función ni viceversa. Veamos ejemplos concretos de funcionalidad clara. Una escalera. La relación entre peralte y huella determina la comodidad al subir. Los pasamanos proporcionan seguridad. El ancho determina cuántas personas pueden usarla simultáneamente. Todos estos son aspectos funcionales que deben resolverse correctamente. Otro ejemplo, una ventana. Su tamaño determina cuánta iluminación natural ingresa. Su altura determina las vistas y el nivel de privacidad. Su capacidad de abrirse determina la ventilación. Cada decisión de diseño tiene consecuencias funcionales. Entonces, ¿cómo se relaciona la percepción visual y la funcionalidad? Están profundamente conectadas. Percibimos visualmente si un ejemplo funciona bien o no. Un espacio mal proporcionado no solo funciona mal, también se percibe como incómodo. Un espacio bien diseñado se siente correcto visualmente y funciona bien en la práctica. La función debe comunicarse visualmente. Si un espacio no comunica su función, los usuarios no sabrán cómo usarlo. Por eso, un buen diseño integra ambos aspectos. Esto nos lleva al concepto de diseño intuitivo. El mejor diseño es aquel que el usuario entiende sin necesidad de instrucciones, tiene claridad visual, se entiende que es importante y que es secundario, tiene lógica espacial, la organización tiene sentido, tiene coherencia formal, o sea que los elementos se relacionan de manera comprensible y tiene comunicación efectiva. El espacio dice claramente para qué sirve. Para concluir esta cápsula, recuerden estos puntos claves. La percepción visual es un proceso activo de interpretación, no pasivo. Los principios de Gestalt explican cómo organizamos la información visual y son herramientas fundamentales para el diseño. La funcionalidad se refiere a que también un objeto cumple su propósito y debe ser una prioridad en el diseño arquitectónico. Los buenos diseños comunican su función visual a través de affordances claros. Y finalmente, percepción y función deben trabajar juntas para crear espacios exitosos. En la próxima cápsula exploraremos el proceso del diseño, las etapas y metodologías que seguimos para crear proyectos arquitectónicos. Gracias por su atención.